Buen día, ¿cómo están en este domingo de Pascua, cuarto domingo de Pascua, en el que celebramos en algunas iglesias el buen pastor, la figura del buen pastor? Es un lindo evangelio el de hoy, pero para no ir por ese lugar, sino más que nada compartirles un poquito algo personal, ¿no? Mi propia experiencia como pastor, mi propio llamado como pastor y un poquito el tema de los pastorados, ¿no? que me parece que vale la pena hablar e insistir, reflexionar, orar, transformar. Tuve pastores, tuve pastores en mi vida y hoy mismo yo me encuentro en la situación de pastor, de pastorado. Pero aprovecho esta fecha, en realidad todo el año estoy reflexionando en mi pastorado, pero aprovecho esta fecha para pensar con mayor profundidad y para transmitir, ¿no?, la idea del pastorado. Cuando pensamos en el pastor, siempre está la imagen del pastor de ovejas y las ovejitas. Bueno, el mismo Evangelio lo ofrece de esa manera. Pero a mí me parece que cuando hablamos de pastorado, en mi experiencia, a mí me ha pasado, yo me doy cuenta de que tuve pastores porque yo fui oveja. Tuve pastores porque yo tuve que crecer, porque yo lo necesité, porque yo estaba herido o perdido, o necesitaba cuidados, alimento espiritual, porque necesitaba ser educado, guiado, porque lo sigo necesitando, por supuesto que sí, pero lo sigo necesitando de una manera auxiliar, ya no esencial o fundamental en mi vida, ¿no? Porque en algún momento me parece que valdría la pena equilibrar la palabra o la imagen del pastor con la del padre. El padre tiene hijos, ¿no? De alguna manera es un pastor, los guía, los alimenta, los cuida, los sana, los protege, pero no lo hace para siempre. No tiene hijos oligofrénicos, espiritualmente hablando, ¿no? No tiene este tipo de hijos que siempre van a necesitar un cuidado, y sabemos que cuando tenemos algún hermano o hermanos que necesitan cuidados permanentes, bueno, estamos ahí y nos hacemos cargo de ellos, quien sea, la familia, la sociedad, la escuela. Pero espiritualmente hablando, yo me di cuenta de que no podía ser para siempre una oveja. En realidad estaba muy cómodo siéndolo, porque si algo que a mí me gusta mucho es servir. Siempre me gustó servir, siempre me gustó acolitar, siempre me gustó sostener el pastorado de otro, ¿no? Tocando la guitarra en la capilla, ayudando en la pastoral de los jóvenes, catequizando o en la catequesis, en la misión. Siempre de alguna manera me gustó estar al lado de, como con mi jefe. Yo en las instituciones en las que trabajo siempre me situé en el lugar de colaborador de mis jefes y hasta el día de hoy los cuido un montón, los acompaño un montón, colaboro un montón con ellos, hago por ellos un montón de cosas que suman a su liderazgo, ¿no? Yo me mantengo en una posición periférica, en una situación ahí un poco al costado, y lo hago porque sé que ellos están liderando y sé que están guiando, sé que están llevando adelante una empresa, un proyecto. Y bueno, y uno colabora con eso, y a mí me gusta servir y me gusta colaborar. En algún momento de ese recorrido, de ese camino, Dios me llamó al pastorado, porque esto también es algo que tengo que compartirles, es un llamado que recibí. Mi búsqueda en las distintas iglesias en las que estuve siempre fue formar parte de una familia espiritual, de la familia espiritual de la fe, de la familia de Dios. Siempre fue esa mi búsqueda, siempre fue ese mi fin. Y cuando conocí a las iglesias católicas nacionales, emergentes, particulares, descubrí una hermosa familia y ahí me quedé y ahí serví.
Y fue en ese lugar en el que recibí el llamado al ministerio, a los ministerios. En primer lugar, recibí el llamado del acolitado, luego recibí el llamado del diaconado, luego recibí el llamado del sacerdocio y luego recibí el llamado del episcopado. Alguien a mí me dijo, te necesitamos en este lugar. Yo en algún momento, por ejemplo, hasta el diaconado lo había recibido con mucha alegría, con mucha expectativa, era algo nuevo, era algo hermoso y aparte significaba todavía colaborar y servir con un pastor humano, ¿no? El presbiterado también lo recibí con esa alegría, por supuesto que tuve que crecer un montón, tuve que aprender un montón y tuve que ubicarme en un lugar nuevo, que era el lugar del pastor, ¿no? Era el lugar de la responsabilidad pastoral. Y cuando recibí el episcopado, que lo recibí con mucha resistencia, con mucho temor, ¿no? Hubo ahí algunas idas y vueltas con aquel entonces primado de la Iglesia Cristiana Apostólica y Misionera y obispo, que era Rubén Ramos. Bueno, con resistencias, con temores, con tiempo prudencial de reflexión y de oración y ahí de escrutinio de mi propio espíritu, que hasta casi último momento lo fue resistiendo hasta que estaban las invitaciones hechas y enviadas, hasta que tuve que hacer un camino de reflexión bastante profunda y de asumir un compromiso y una carga, porque así lo tomé, así lo dije, por ejemplo, en mi consagración episcopal, la carga que estaba recibiendo, la carga del pastorado, del episcopado. Y así lo recibí, y Dios siempre supo cómo hacía las cosas. Entonces me vi en situación de pastor, ¿no? Me vi en situación de pastor, en llamado. Fui llamado a hacer esto, ¿no? No es algo detrás de lo que yo haya corrido o soñado. Bueno, hay muchos que corren y sueñan, ¿no? Y luchan y van detrás de estas cosas. A mí no me ha pasado desde ese lugar. Yo hasta el día de hoy le digo a Dios, bueno, vos sabés por qué me llamaste a este lugar. A mí siempre me quedó más cómodo y siempre me gustó más estar en el lugar del servicio, del acolitado y de la dependencia, porque la dependencia es un lugar cómodo. La dependencia es un lugar totalmente placentero porque otro tiene que pensar por mí, otro decide por mí, otro tiene la responsabilidad, es otro el que con el callado lucha y conjura y protege y discierne y bueno, y uno colabora y uno obedece. Bueno, si a usted le parece, me acuerdo que le decía en aquel tiempo Monse, ¿no? A Paredes, a Monseñor Paredes, a Miguel Paredes, o a Rubén Ramos, Monse. Y era muy lindo estar al lado del Monse, ¿no? De Monseñor. Era muy lindo, era algo bello, colaborar en todo lo posible, decirle yo puedo ayudarlo en esto, yo puedo ayudarlo en lo otro, yo lo asisto en esto, en lo otro, y bueno, y usted decidirá, usted dirá, padre, usted, monseñor, bueno, ¿usted qué le parece? Bueno, listo, yo decidía una cosa, yo quería, proponía algo, bueno, está bien lo que usted diga, y a mí me quedaba más que cómodo, yo me iba con la guitarrita, me iba con las cositas que colaboraba y ya está, todo lo armaba otro, todo era el peso que cargaba otro. Cuando recibo el episcopado, lo recibí con una premisa, resultó falsa, ¿no? Bueno, va a ser por un tiempito, hasta que yo no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, está bien, en esas condiciones sí. Y en algún momento me vi solo, en este pequeño barquito, en esta pequeña ramita de la gran familia, del gran árbol de las iglesias del cristianismo, en esta pequeña ramita, en este pequeño brotecito, que es la Iglesia Cristiana Apostólica Misionera, que es el Fogón de Cristo, me vi solo. No me quejo porque es maravilloso, pero tengo que reconocer que era mucho más cómodo servir de otra manera, servir al servidor, al gran servidor. Bueno, hoy estoy en otro lugar, ya con otra cabeza, con otro corazón, con otra madurez, ¿no? Porque de alguna manera este lugar es un lugar de máxima responsabilidad
Y, y bueno, y hay que madurar lo que se piensa, lo que se siente, lo que se hace, ¿no? Hay que tener otra tesitura y hay que enfrentar otras cosas que no me imaginé que iba a enfrentar y que no me imaginé que iba a atravesar. Pero estar en este lugar de pastor a mí me hace, por la responsabilidad que tengo, me hace preguntarme por mi propio pastorado y por los pastorados, ¿no? Yo, si hay algo que tengo claro, es que no voy a ser, ni quiero ser, ni debo ser, por el Evangelio, no debo ser cierto tipo de pastor. O igual, con el mismo tipo de pastorado que los pastores que he tenido, a quienes agradezco y de quienes he aprendido mucho. Pero yo siento estar llamado a dar un pasito más. Ya cuando conocí las iglesias católicas nacionales, ya di un pasito más, ¿no? Porque fue el paso de salir de la esfera de la Iglesia Católica Romana. Ya eso fue dar un paso hacia la independencia y hacia la libertad, porque las iglesias nacionales, las iglesias católicas nacionales emergentes particulares, ya tienen esta impronta de protestar, de protestantismo, de libertad, de independencia, de criterio, ¿no? Para pastorear, para poder caminar el camino de la fe. Y cada uno de los pastores que tuve, estos dos pastores que tuve dentro de las iglesias nacionales, también con Miguel Ángel Paredes aprendí a dar algunos pasos más, aprendí a dejar algunas cuestiones que eran periféricas, a deshacerme de cosas superficiales a las que tenía yo mucho apego, ¿no? Como todo buen católico romano. Y luego con Monseñor Rubén Ramos, también algunos pasos más de emancipación y de libertad. Y luego, en mi propio pastorado, yo me di cuenta que tenía que dar un pasito más. Pasitos más hacia la libertad y la emancipación. Mías, no solamente mías, sino de todas aquellas personas que me acompañan y sobre las que hoy tengo una responsabilidad, ¿no? Pastor padre, que voy paternando, voy guiando, no una colonización del pensamiento, no un dominio y control de las conciencias y de los corazones, no una sujeción y una nueva esclavitud, ¿no? Porque muchos pastorados se manejan de esta manera, con el contrato de libertad de esclavitud que se tenía en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno salía de la dependencia de un señor, de un amo, para pasar a uno nuevo. Es así, el Decálogo, los 10 mandamientos beben de esa fuente, ¿no? Te liberé de la esclavitud de Egipto, de un amo, de un déspota, y bueno, y ahora me tenés que obedecer a mí. Es como que se cambiaba de amo, se cambiaba de señor. Pero la mentalidad evangélica, la conciencia evangélica es una conciencia de libertad, ¿no? Jesús mismo, cuando rompe con toda una tradición milenaria del judaísmo, cuando Jesús nos dice que nuestra vida es una vida de libertad y que su ley es una ley de libertad, bueno, ya ahí nos da un panorama y nos da un desafío que es muy difícil de entender, es muy difícil de asimilar, es muy difícil de incorporar hasta el día de hoy, ¿no? Porque de hecho las iglesias históricas, las iglesias tradicionales, volvieron a ser más que menos un nuevo tipo de judaísmo, ¿no? Con rituales, con catecismos, con leyes, con imposiciones, con cargas, que educan, más o menos, también sí es verdad, educan a un pueblo, a las conciencias, pero siempre es bueno dar un paso más. Por un tiempo la oveja puede ser oveja, yo pienso de esta manera. Por un tiempo la oveja puede ser oveja, por un tiempo el hijo puede ser hijo. Pero es por un tiempo.
es hasta que crezca, es hasta que se cure, es hasta que se restablezca, es hasta que se sane, es hasta que madure. Y una vez que ha hecho eso, ya está como en el Chavo del Ocho, ya se va, ya está. Andá, fundá, dejará el hombre a su padre y a su madre para armar y fundar una nueva familia. Dios mismo en el jardín del Edén los nutre, los protege, los cuida. A nuestros primeros padres, Adán y Eva, y en algún momento, chau, se van a trabajar, vayan a laburar, vayan a cultivar la tierra, vayan a construir, vayan a transformar, vayan a arar, ¿no? Vayan a sudar, van a ganarse el pan con el sudor de su frente. Entonces, nuestro Dios es un Dios emancipador. Jesús vino a liberarnos de estas cadenas, no para que nosotros generemos nuevas cadenas. Y hay muchos pastores, que es un tipo de pastorado al que no aspiro y del que le pido a Dios que me libre, porque es tentador, es muy tentador ese tipo de pastorado, el pastorado del control, el pastorado de la manipulación de la conciencia, el pastorado de la sujeción, el pastorado del sometimiento, el pastorado del usufructo, te saco, ¿no? El pastor real, el cuidador de ovejas, las cuida, las alimenta todo, pero para sacarle usufructo, le saca la lana o se las come, no sé. Pero el pastorado evangélico es un pastorado para la independización, un pastorado para la libertad, un pastorado para la emancipación, para que a su vez cada uno de quienes fueron ovejas de alguien, bueno, en algún momento encuentran libertad y van ellos mismos a educar para la libertad, a guiar para la libertad, a sanar para la libertad. Jesús decimos que es nuestro redentor. ¿Qué quiere decir redentor? Quiere decir liberador. Quiere decir alguien que nos libre de la esclavitud, no solamente de la esclavitud de Egipto, en el caso de los hebreos, y no solamente de la esclavitud del pecado, sino también de este pecado de la comodidad, de vivir, que el otro sea, que el pastor sea el pájaro que regurgita, que come y regurgita y nosotros comemos regurgitado. Un pastor que no permite que tengamos un pensamiento crítico, diferente. Un pastor que impone verdades absolutas en vez de simplemente abrir la pregunta y no darnos regurgitadas ya y comidas y masticadas las respuestas. Un pastor que nos enseña a preguntarnos, un pastor que nos enseña la independencia y el precio de esa independencia, el precio de esa libertad. El pueblo hebreo, cautivo en Egipto, conquista, siguiendo al conductor Moisés, conquista su libertad y le cuesta mucho conquistar su libertad y se queja de su libertad y está muy tentado de volver a la esclavitud. Quiere volver a la esclavitud porque era mucho más cómodo. Que otro me dé de comer, aunque yo la pase medio mal, aunque esté incómodo, aunque no esté conforme, ¿no? Aunque tenga que hacer caso. Luego, para conquistar su libertad, fue todo un parto. 40 años en el desierto quejándose, porque era incómodo, porque la libertad es incómoda. Y nosotros tenemos un poquito ese complejo, tenemos un poquito ese complejo de Peter Pan espiritualmente, ¿no? Ser siempre niños, que otro piense, que otro organice, que otro decida, que otro me diga a mí qué tengo que hacer. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Preguntémonos juntos si está bien o si está mal. Vamos a reflexionar sobre esto. Un pastorado así es el que proponemos en los fogones de Cristo. Un pastorado que no impone una verdad, porque la única verdad es la de Dios. Dios es el único veraz, el único que tiene la verdad. Y nosotros más o menos la tanteamos, según la experiencia de cada uno. Nosotros sí estamos seguros de que mientras vivamos en la gracia, en la ley de la gracia, mientras vivamos con el Evangelio como una brújula, mientras vivamos la ley de libertad, mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, no vamos a errar. Predicamos a un Dios que no tiene que ser obedecido, sino un Dios que tiene que ser amado. Y los más legalistas
los más obsesivos, ¿no? Que son los que se preguntan, no, pero si no es obediencia y es amor, entonces todo es un viva la pepa, es un descalabro, es un quilombo. No tiene por qué, porque en el amor no hay temor, no existen este tipo de temores, y de hecho el amor echa fuera el temor, ¿no? Nuestra libertad no es un libertinaje. Si nosotros vivimos una ley de libertad, que es la ley del amor, si nosotros estamos mirando por el otro y no por nosotros mismos, si el pastor mira porque la oveja sea oveja el tiempo que tiene que ser oveja, se asuma como oveja, aprenda a ser oveja, crezca, se nutra, se estructure, se ponga de pie, se independice y luego vaya y funde, ¿no? Jesús, cuando nos invita a seguirlo, no nos invita a seguirlo ciegamente, no nos invita a seguirlo de una manera subyugada y de una manera acrítica, de una manera en la que nuestra personalidad y nuestra vida y nuestro razonamiento y nuestra propia experiencia queden anuladas. No nos invita para anularnos, nos invita para crecer, nos invita para independizarnos, nos invita a ser libres y a hacer libres a otros. De hecho, nos invita a liberar a los otros de la esclavitud y del cautiverio, a liberarlos de los demonios, a liberarlos de las enfermedades. La gente lo quería seguir a Jesús en muchas ocasiones por varios motivos que no eran los motivos de querer ser libres, sino bueno, querían comer, querían sanarse de alguna dolencia, alguna incomodidad del aquí y ahora, ¿no? De la tierra. Y siempre Jesús en toda ocasión invita a vivir un evangelio de libertad, pero nosotros le tenemos miedo a la libertad. Yo, en mi experiencia, algo de lo que me di cuenta es de que le tenemos terror a la libertad. Nos angustia la libertad, dice Kierkegaard. Nos angustia la libertad. Porque, claro, la libertad de alguna manera es soledad, ¿no? La libertad es responsabilidad. Y no queremos ser muy responsables. Nosotros siempre queremos tener a quién hacerle caso. Quien piense por nosotros. El pastorado en la ICAM, el pastorado en los fogones de Cristo, se piensa como un pastorado siempre mientras tanto, nunca in aeternum, nunca per secula seculorum, sino por mientras tanto, esa persona, ese corazón, esa existencia, ese individuo, ese sujeto, lo necesite y lo precise, para que crezca y luego se independice. Para que seamos una iglesia, como dice la iglesia romana, una iglesia sinodal, una iglesia en que todos pensemos a Dios, en que todos pensemos la fe, en el que todos podamos revisar doctrina y dogma, en el que todos podamos decidir, en el que todos seamos inspirados. Hablan todos en este tiempo del cónclave, de cómo el Espíritu Santo guía ese cónclave. Bueno, ¿y cuándo armamos nosotros cónclaves? En las casas, en los barrios, hay cónclaves, nos armamos a armar cónclaves. ¿Estamos conscientes de nuestro sacerdocio bautismal? Sabemos que nosotros también podemos armar cónclaves, invocar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, que es un espíritu de vida y es un espíritu de libertad, que dijo el Evangelio hace unos días, que dice que los hijos de Dios, los que nacen de nuevo, son hijos de la libertad, son hijos de este viento que va y viene y que no sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Pero bueno, nos constituye de esta manera, en libertad. Las religiones, los cristianismos y los pastorados generalmente no predican la ley de libertad, no forman para la libertad y no pastorean para la autonomía, la independencia y la libertad. No luchan por la emancipación, por la maduración de los corazones, de las mentes, de los vínculos, de las maneras de tratarse y de tratar a otro. No, cosifican. Ese que está ahí es una oveja y me tiene que hacer caso. Y yo le digo lo que tiene que pensar. Así cumplen estos pastores muchas veces perversos, porque la perversión habita
La perversión es una viborita que repta y que se asienta en muchos corazones pastorales como pulsión de poder, de dominio, de control del otro. Entonces, bueno, me pongo todos los signos ahí episcopales, toda la cosa, y de ahí peroro y te digo la verdad, yo te digo la verdad, créeme y escúchame, porque yo te estoy diciendo la verdad a vos, y vos no tenés la verdad, y no la podés saber, no, la verdad la sé yo. Entonces yo te digo, yo te digito, yo te colonizo a vos la mente y el corazón y te digo lo que tenés que hacer. Y te digo lo que no tenés que hacer, ¿no? Y te digo que siempre vas a tener que hacer lo que yo te diga, porque a mí Dios me puso en este lugar, yo soy el pastor y vos sos la oveja, y siempre vas a ser una ovejita. Y ese es el lugar del poder pastoral, ¿no? Perverso, porque es un poder pastoral que controla con algún interés, siempre con algún interés, ¿no? Siempre para que lo halaguen, siempre para que lo pongan ahí en el primer lugar, siempre para recibir lo mejor, siempre para ser obedecido, siempre para recibir usufructo, ¿no? Porque la mayoría de los pastores y de los pastorados son pastorados del usufructo, ¿no? Se llena el bolsillo individual propio del pastor con el esfuerzo de las ovejitas que no tienen para ellas, pero le dan al pastor. Y el verdadero pastor es el que está cuidando y sanando ese corazón, el que está alimentando y nutriendo ese corazón, esa vida, esa mente, a esa persona, con el espíritu de la libertad, con el espíritu de la independencia. Ese es el verdadero pastorado. Ese es el buen pastor. Y mi pastorado apunta a ese pastorado, a esa libertad, a esa catequesis de la crítica, a esa catequesis de la libertad de pensamiento. Por supuesto que por algo soy pastor, ahí tengo un anillito, un signo o algunos otros signos del pastor. Y a mí me parece que mi pastorado pasa por este lugar, ¿no? Pasa por poner un límite toda vez que alguien quiera volver a Egipto, quiera volver a su esclavitud, o al menos que sea consciente de eso. Digo, porque hay derecho, alguien puede volverse, ¿no? a Egipto, y bueno, está en todo su derecho de vivir su esclavitud, su masoquismo, ¿no? Alguien tranquilamente lo puede hacer y tampoco lo vamos a juzgar por eso, pero mi deber pastoral está en que eso que esa persona hace sea consciente, que haya conciencia en eso que hace, que sepa que puede elegir y que lo está eligiendo y qué es lo que está eligiendo. Y otra de mis funciones pastorales, esto yo siempre lo hablo con perspectiva de fogón de Cristo, ¿no? De los fogoneros de Cristo y de quienes asuman los ministerios. Ahora el 31 tenemos la asunción en el ministerio de nuestra hermana María Isabel Páez al diaconado. Entonces a ella y a futuros ministros siento que tengo que darles esta experiencia y esta perspectiva de pastoral. Ser consciente de lo que hace consigo mismo, si es que quiere volver a un lugar de esclavitud, o si algo que hace, piensa, siente, dice, no colabora con su emancipación, con su independencia, con su maduración. Y en segundo lugar, limitar y señalar, intervenir, cuando esa persona quiere dominar y controlar a otra, subyugar a otra, cuando quiere caer en el pastorado de la perversión, en el pastorado del control, en el pastorado del usufructo, ¿no? De la obediencia ciega. Jesús no dio catecismos a los apóstoles, no es que vino y les entregó este catecismo y dijo, ustedes tienen que hacer esto, pensar esto, y no. Los apóstoles generalmente estaban en Babia, los apóstoles
se quedaban regulando, recalculando lo que Jesús les decía, porque Jesús siempre fue, de alguna manera, oblicuo, siempre fue metafórico, siempre fue parabólico, para decirlo de una forma, siempre fue por un lugar que no es el de la denotación, el de la verdad así, una verdad cruda, cuadrada y acabada, sino desde otro lugar, desde un lugar más connotativo, desde un lugar un poco más paralelo, desde un lugar un poco más lateral, desde un lugar un poquito más... la palabra la tenía, bueno, no importa. Desde un lugar que no es el lugar del esto es así. Esto podría ser, esto podría pensarse, piensen en esto, les cuento un cuentito, les doy una imagen, les responde con preguntas, ¿no? Este es el tipo de pastorado que nosotros esperamos. Y luego, bueno, entre pastores, entre hermanos, habrá algunos más maduros, otros menos maduros, unos que siempre van a necesitar la figura del pastor, y otros que no, que se constituyen como pastores. Y pastores que se pueden pastorear entre ellos, ¿no? Porque el pastor no es un mandamás ni un me mando solo. Nuestro pastor es Dios, el Espíritu Santo, ese espíritu de libertad, ese espíritu que nos llena de sabiduría y de pasión por las vidas, por el amor, por la paz, por el mundo, de misión. Ese es el espíritu que nos gobierna a nosotros. Y también, porque somos servidores y porque somos humanos, también nos dejamos pastorear por otro, que no necesariamente está constituido ministerialmente como pastor, ¿no? Sino que simplemente es un hermano al que le pedimos consejo. Es un hermano de quien abrimos el corazón y nos dejamos guiar y también nos dejamos curar y nos dejamos sanar y nos dejamos liberar, ¿no? Es este tipo de pastoral, es este tipo de pastorado en el que pienso siempre, todo el año, pero más que nada en esta fecha, en la fecha del buen pastor. El buen pastor que no sea el pastor tradicional o los pastores tradicionales, que sea que saquen dinero, o que saquen un estatus, o que simplemente hay muchos pastores estéticos, ¿no? Que son pastores para armar un circo de los signos, y bueno, y los fieles son los que ponen la tarasca para hacerlo, ¿no? Los que limpian el lugar, los que decoran, los que compran, los que van armando todo el cirquete de los símbolos, y digo cirquete de los símbolos y de los signos, porque muchas veces esos lugares y toda la energía que se pone y el tiempo y el esfuerzo que se pone en todo eso, es lo que falta en el acercamiento al hermano, ¿no? Al hermano que es el que realmente me necesita, la oveja que está sola, muerta de frío, con miedo, que está herida, que está perdida. Bueno, ahí se me está acabando el tiempo y el almacenamiento para esta grabación. Creo que ya les he compartido mucho. Espero que tengan un día bendecido. Piensen en su manera de ser ovejas y en la responsabilidad y el llamado a ser pastores, a pastorear, a ser independientes, en la manera de ser iglesia, en la manera de gobernar y de autogobernarse y de dejarse gobernar por ese espíritu de libertad y de no permitir gobiernos dictatoriales o gobiernos del usufructo, no permitir ese tipo de gobiernos. Creo que estamos llamados a esta misión, a este trabajo, a esta evangelización. Me despido de ustedes con una bendición. Espero que también recen por mí. Espero que nos encontremos pronto, fogoneras, fogoneros, este sábado, sin ir más lejos, el 17 de mayo, con vistas al aniversario del Fogón de Cristo, que celebramos el 31, ahí en Polvorines, y a la ordenación diaconal de nuestra hermana María Isabel Páez. Un abrazo, una bendición para todos. Nos vemos muy pronto. Gracias. Dios los bendiga.